Nosotros en Historia de Argentina Independiente, la semana pasada vimos un poco cómo fueron o cómo fue el proceso regular antes de la formación de la primera junta, cómo fue evolucionando todo ese proceso, cómo fue variando, la sucesión de instituciones, ¿no? Como la Junta Grande, los triunviratos, el directorio, la declaración de independencia, el problema con las procesos, hasta, bueno, llegar hasta 1820 así de manera rápida, pero hasta ahí no vamos a quedar, no vamos a avanzar más. Hoy lo que vamos a ver es un poco en este análisis integral, ¿no?, que tenemos que hacer de la materia. Vamos a ver un poco las cuestiones económicas, de cómo estaba, algo vimos, ¿no?, de cómo se había organizado económicamente el Virreinato del Río de la Plata. Hoy lo que vamos a ver es cómo, a raíz de la revolución, una serie de cambios en la organización económica de las Provincias Unidas, que van a modificarse, y sobre todo van a acentuarse durante toda la década de 1810, 1820, 1830, y van a como por ahí a configurar todo lo que fue la futura nación, las Provincias Unidas y la Confederación Argentina, cómo se van a insertar al mundo económicamente hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió con la revuelta? Vamos a ver un poco de manera general. Ahora de hablar de la economía durante la revolución, a modificar, a reconfigurar toda la estructura económica de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que eso va a ser la base de la economía argentina durante el... Fíjense que como rasgo más importante hay que destacar la apertura comercial, o al menos hasta 1809, la economía, es decir, los intercolonias, perdón, y Buenos Aires solamente se podían hacer con la metrópoli, es decir, teníamos un comercio monopólico, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la revolución es provocar una apertura comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las naciones del mundo, pero específicamente el interés que tenían mucho sobre todo, los hacendados con Gran Bretaña, que en ese entonces era la potencia económica número uno, ¿no? Así que tenemos el primer cambio que vamos a ver en la economía. La perdimos muchísimo tiempo. Y ahora por el otro, y esto es muy importante, grábenselo, hasta explica la economía argentina en la actualidad, es que a partir de la revolución se va a acentuar mucho más durante las décadas de 1810, 1820, 1830, va a ser el progreso por la ganadería extensiva. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ganadería? También de ganado ovino, pero en menor medida, mayoritariamente de ganado vacuno, aprovechando la tierra trabajada. Y sobre todo, especialmente, quien va a aprovechar esto va a ser la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos Buenos Aires, bueno, todo el sur que iban pasando los años, se iba a ir ganándole tierra al indígena, y toda esta tierra se va a incorporar al circuito económico para criar ganado, que era la actividad de barato, era la tierra. También abundaban las vacas. No había mucha mano de obra, no había muchos indígenas, se había declarado la libertad de vientre, por lo cual los esclavos cada vez eran menos y ya no podían volver a caer en esclavitud. Entonces, ¿qué era lo más rentable? Y después vender su cuero, la carne salada, la matasajo, este animal, ¿no?, de las vacas. Entonces, esto es fundamental, la extensión de la ganadería extensiva, y también vamos a ver cómo se va a ir formando un grupo social muy pequeño, que podríamos decir se va a ir formando una oligarquía, más adelante vamos a estudiar eso, que justamente de grandes extensiones de tierra, y por otro lado también van a tener el poder político, que van a empezar a interceder en el gobierno. Era tal el poderío que tenían los hacendados bonaerenses, que el principal fue Juan Manuel de Rosas, que tenía enorme extensión por un lado. Y por último, obviamente hablando esto es un resumen, por así decirlo, de las tres características más importantes durante este tiempo. El último punto es justamente la posibilidad de exportar al mercado internacional, que era la apertura permitió que ingresen productos manufacturados importados, mayoritariamente Inglaterra, que eran mejores, de mejor calidad, más baratos, muchísimo mejores que lo que proveía España y de los que se podían fabricar de manera local. Y a su vez, de esa forma, los estancieros conseguían dinero. Dinero porque lo beneficiaba, porque era la manera de poder financiar todo lo que sean obras públicas, ejércitos, todas las atribuciones que tiene un Estado hoy en día, bueno, el día que sigue siendo, era la aduana. Todos los productos que se exportaban, obviamente que se les cobraban algunos impuestos, y de esos impuestos, y o casualidad, esto también va a ser un asunto de lucha muy importante, una discordia muy importante que van a tener, bueno, que la principal y prácticamente la única aduana que existía
entre el mundo y las Provincias Unidas del Río de la Plata estaba justamente, vamos a ver más adelante, pero solamente tienen alguna idea de que Argentina no se organizó como Estado Nacional, sino hasta 1853, vamos a ver en 1840, todos los beneficios de la aduana quedaban para la provincia de Buenos Aires, en detrimento de las provincias del interior. Uno de los grandes asuntos por lo cual lucharon unitarios y federales del interior se organizaron contra Rosas, por no nacionalizar la aduana, como es hoy en día. Así que bien, eso de manera general, a la hora de hacer el trabajo que van a tener que hacer, a la hora de, bueno, del parcial, de explicarlo, estos 3 puntos son básicos. La apertura comercial nacional, mediante la importación de manufacturas y la exportación de materias primas, en este caso todo lo que produce. Si ustedes ven este mapa, que es el mapa del Virreinato del Río de la Plata, recuerden que la región más rica era esta, la del Alto Perú. ¿Por qué? Porque toda esta que hoy en día es la República Argentina, lo único que hacía era producir sus diferentes productos, como por ejemplo, bueno, el ganado, vimos acá en la zona de la región pampeana, acá podemos hablar de estas aceitunas, frutas secas, acá burros, mulas, algunas herramientas, algunos muebles, es decir, todo se hacía para abastecer a esta zona, que pertenecía al Río de la Plata. Ahora, ¿qué pasó? Con la Revolución, las provincias unidas se quedaron sin la gallina de los huevos de oro en el país extranjero, entonces van a tener que ir reconvirtiéndose, y en esa reconversión vamos a ver cómo Buenos Aires va a ser la gran beneficiada, así decirlo, durante muchos años, este cambio, ¿no?, en la estructura económica. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Fíjense, durante el tiempo que duraron las guerras de revolución, las guerras de independencia y después las guerras entre Buenos Aires y el litoral, la guerra fue una gran destructora de recursos. ¿Por qué? Primero porque obviamente las provincias, ya sean revolucionarios o provinciales, recuerden que en esa época cada provincia tenía su propio ejército. Después, por otro lado, vamos a ver que los principales enfrentamientos se dieron en las batallas de Cepeda, de Caseros, de Pavón, en Córdoba la Tablada, es decir, varias batallas, no eran las que más producía. Punto a favor para Buenos Aires es que prácticamente no se luchó en su territorio, y si se lo hizo, lo hicieron en el poder seguir produciendo sin ningún tipo de drama, ¿no? Obviamente que los jujeños, si se acuerdan, en el cual se arrasó toda la tierra en el norte, al norte del... Y también obviamente que las guerras restaban brazos para trabajar la tierra y criar ganado. Porque el ganado, la cría de ganado, la ganadería extensiva va a triunfar, por así decirlo, frente a la agricultura. Porque obviamente, personas, o sea, estamos hablando de... Si lo dicen, no hay personas que estén con el arado, con los animales, cosechando, no había nada de eso. En cambio, para criar ganado, ya, como les dije, lo único que necesitaban era una tierra donde puedan pastar tranquilamente, todo vayan controlando con el caballo, entonces era lo más rentable, lo que más salía, lo más fácil, era dedicarse exclusivamente. Como les dije, las Provincias Unidas van a tener que reconvertirse, ya su economía no va a estar únicamente organizada en torno a abastecer a esta región, por lo cual van a tener que rebuscársela, como se dice, buscar nuevos mercados. Buenos Aires lo encontró rápidamente, el resto de las provincias más o menos. Si hoy en día es lejos Jujuy, Salta, Corrientes de Buenos Aires, en esa época que iban en barco. Como les dije, otro aspecto muy importante o muy interesante para la revolución es que justamente al dejar de depender de España, se produjo esta apertura económica por la cual ingresaron comerciantes y mercancías de gas, se ingresaron por contrabando, ahora era libre comercio, lentamente a este mercado internacional o a esta división internacional del trabajo, eso después lo vamos a ver más adelante, pero ya desde el vamos va a integrarse al mundo proveyendo materias primas. En este caso, la ganadería. Colombia lo hizo con el café y el cacao, Colombia y Venezuela con el café y el cacao, Ecuador con las bananas, Brasil también con el azúcar, y América van a integrarse de esa forma, proveyendo materias primas a países que estaban experimentando su industrialización, lo cual va a explicar mucho las economías de América Latina hasta el día de hoy. Quienes gobernaban, al inclinarse por que cuando se quiso hacerla ya era medio tarde, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, la idea principal va a ser esta. La apertura comercial permitió el ingreso de... ¿A quiénes se van a exportar? Obviamente que el principal socio va a ser Gran Bretaña, hasta, podríamos decir, hasta la década. Se van a cortar un poco el comercio, los lazos comerciales con Gran Bretaña durante la época de Perón. A diferencia del resto de Latinoamérica, que ya estaba mucho más relacionado con los Estados Unidos, va a seguir estando relacionado con Gran Bretaña. Si bien se inició en 1810, esta relación con Gran Bretaña va a ser
histórica y muy importante para la República Argentina. Y obviamente piensen, beneficiados los grandes ganadores de esta, de esta nueva forma o esta nueva estructura económica. Al día de hoy, los mismos ganadores de la economía actual, ¿no? Todos los terratenientes, los hacendados, los estancieros, como quieran, yendo en tierra, fue comprando tierras, fue heredando tierras, fue usurpando tierras, o comprándose el Estado, o cada vez incorporando más y más tierra al circuito productivo, formando grandes latifundios, enormes extensiones de tierra, beneficiarse del comercio internacional. Fíjense que acá no se le daba, no se le agregaba valor al cuero, el cuero de las pezuñas, que era lo exportable, y lo que se hacía eran en los saladeros, se las salaba para mantenerla más tiempo antes de que se descomponga, y el resto, bueno, se comía, se tiraba, por lo cual podemos ver, baño, ganado vino de ovejas va a ser muy importante por el tema de la lana, pero a lo que voy es que la exportación de estos productos, y encima, este comercio no era que estaba renegando a los productores, sino que mayoritariamente quienes lo hacían eran terratenientes que cada vez eran más y más ricos, como porque ese va a ser lo que va a primar durante toda esta época. Bien. ¿Qué va a ir pasando a partir de la Revolución? Ya hablamos, las importaciones que antes provenientes de Europa y sobre todo de Gran Bretaña. Fíjense qué era lo que se demandaba, lo que se traía. Industria de vajilla, porcelana, ferretería, todas